tu nombre, bendecimos tu nombre, te damos gloria, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias por este ambiente, Señor. Gracias por cómo te has movido, Espíritu Santo de Dios. Yo te oro, Señor, en esta noche, que seas tú trayendo respuesta, Padre. Que seas tú trayendo guianza a través de tu palabra, Señor. Que seas tú ministrando los corazones y las vidas, Señor. Háblanos una vez más, Señor. Mueve nuestro espíritu, Señor, y empújanos a caminar acorde, Señor, a lo que tú esperas, Padre. Vamos, iglesia, si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor y di amén, 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 amén. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya, aleluya. Bendecimos tu nombre, iglesia, que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga más. Pueden tomar sus asientos, amén. Hay una palabra en mi espíritu que ha rondado días y honro al Señor, agradezco al Señor que me da la oportunidad de compartirla en esta noche. Y hoy yo quiero ministrar bajo el tema de vuelta al palacio. Y algo poderoso que hay, o algo que el Señor ha estado ministrándome desde que llegamos esta noche, es que usualmente en este tipo de ambiente, cuando hay una presencia del Señor latente, cuando hay una presencia del Señor tan fuerte desde un principio, es porque el Señor quiere hacer algo, es porque el Señor tiene ya en sus planes hablar a nuestras vidas, traer respuestas a nuestras vidas. Así que yo sé que el día de hoy vamos a ser guiados una vez más por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos de esta forma a entrar en materia. Y hay una pregunta clave que tenemos para esta noche, y es: si analizamos el tema de vuelta al palacio, yo entiendo que la próxima pregunta es: ¿cuántos están listos para regresar al palacio? ¿Cuántos están listos para regresar al palacio del Señor? Creo que aún no nos hemos despertado, pero bueno, vamos a ver. Vamos de esta forma al libro de Mateo, capítulo 19. Vamos a considerar unos versos allí, y esto va a servir de verso clave o de verso inicial para lo que vamos a desarrollar esta noche. Libro de Mateo, capítulo 19, verso 13, verso 14. Cuando lo tenga ya sabe qué decir. Te adoramos, Señor, aleluya. Mateo 19, a partir del verso 13. Amén, gloria a Dios. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron. Entonces, verso número 14, leo en la versión TLA. Jesús le dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Pueden tomar sus asientos. Aquí hay algo importante y algo a destacar que aplica a nuestras vidas el día de hoy. Y es que si somos muy honestos y ignoramos lo que explica este verso, si yo le preguntara a usted cómo usted se siente cuando alguien le dice que usted es como un niño, usualmente lo que viene a nuestra mente es que nos ofendemos. Usualmente cuando alguien nos dice, o cuando alguien dice X persona es como un niño, lo primero que viene a nuestra mente es inmadurez. Lo primero que viene a nuestra mente es inexperiencia. Lo primero que viene a nuestra mente es que nos están minimizando, y muchos otros adjetivos negativos. Pero ¿cómo puede ser que nosotros podamos pensar negativamente de algo que el mismo Jesús dijo que sirve, o que es de quien le pertenece el reino de Dios? ¿Cómo puede ser que el mismo Jesús dijera que el reino les pertenece a aquellas personas que son como niños, y nosotros hoy en día, si alguien nos comparase con un niño, pensaríamos negativamente? Algo aquí no cuadra. Y la razón es que
usualmente cuando nos vamos a lo negativo de esta comparación, siempre excluimos las características que tiene un niño. Excluimos que un niño actúa naturalmente, excluimos que un niño no le importa el que dirán, excluimos que un niño usualmente tiende a ser obediente en lo que se le instruye, excluimos que un niño simplemente hace como se le dice. Pero siempre nosotros asociamos la niñez o la juventud con lo negativo. Siempre nosotros le ponemos esta característica mala a lo que aparentemente Jesús engrandeció. Aún el mismo Pablo les dijo en algún momento que no tengan en poco tu juventud. Y hay otros versos dentro de la Biblia que resaltan las bondades que hay dentro de ser joven o dentro de ser niño. Pero ¿qué sucede? Cuando lo analizamos al pie de la Biblia, cuando lo analizamos a la historia de la Biblia, hay un personaje bíblico que marcó hasta cierto punto la historia, que marcó un antes y un después en la Biblia, y no solamente eso, que restauró algo que sucedía en el pueblo de Dios. Y este personaje no necesariamente era un hombre mayor o con experiencia. Y yo quiero que desarrollemos esta prédica del día de hoy entendiendo la historia de Josías. Y muchos de nosotros conocemos el preámbulo del rey Josías. Conocemos que se hizo rey a los 8 años, conocemos las virtudes que tuvo dentro de su reinado, pero a veces no profundizamos a lo que pasó para que este hombre o para que este niño fuese puesto como rey. Y yo quiero que usted se imagine o se analice, teniendo en cuenta el tema de vuelta al palacio, a través de la historia que le voy a redactar o que le voy a decir del rey Josías. Y en 2 de Crónicas 34 del 1 al 2, dice la Biblia: Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Pero sabemos que en aquel entonces los reinados se trabajaban por monarquía. Entonces, ¿cómo llega este niño de 8 años a ser rey? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Y por qué resalta la Biblia la decisión que este niño sí tomó de ser firme y seguir los consejos de su antepasado David? ¿Por qué este niño no continuó con lo que estaba sucediendo en el reinado inmediatamente? ¿Por qué la Biblia no dice: y Josías continuó con el reinado que tenía su papá, que fue a quien él sucedió? Y resalta que él hizo totalmente lo opuesto. Dice que él continuó con el reinado de su antepasado David. ¿Por qué no seguir con lo que estaba pasando? ¿Por qué no seguir con lo que estaba funcionando en ese momento dentro de lo único que él conocía? Él simplemente conocía ese reinado. Bueno, conoció el de su abuelo por unos años y lo vamos a leer acá. Pero el reinado, la línea de reinado, de gobierno con la que él estaba familiarizado era esa. Una línea de reinado que estaba totalmente opuesta a la línea del Señor. ¿Por qué la Biblia resalta el cambio que este joven da sin ni siquiera conocer la línea que él quería implementar? Dice la Biblia en 2 de Reyes 21, a partir del verso 19: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Amón era el papá de Josías y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. De entrada la Biblia nos está diciendo que la decisión que Josías tomó era totalmente irrelevante a lo que estaba sucediendo, porque este niño quería honrar un antepasado que no conoció, pero más importante aún, quería llevar un reinado el cual él nunca vio. Cómo este niño tenía la mentalidad tan puesta en lo eterno, tan puesta en lo que Dios sí demandaba de él, que él podía implementar un reinado el cual él nunca conoció. Que él podía implementar un reinado el cual él nunca había experimentado, y mucho peor aún, un reinado el cual él desconocía.
Porque los niños eran instruidos en lo que los papás practicaban. Aún al día de hoy es así. Lo que usted hace es lo que usted le enseña a su hijo. Entonces, como si Amón no estaba de acuerdo o prácticamente le dio la espalda a Dios, ¿cómo entonces Josías entiende que él tenía que hacer algo diferente? ¿Cómo entonces Josías cambia la dinámica que había en palacio para hacer algo que su papá y su abuelo no estaban haciendo? Josías había entendido algo muy importante, y es lo que se supone nosotros deberíamos de entender hoy. Hay que ir de vuelta al palacio. Y usted pudiera decir, pero es que él lo estaba haciendo al momento que su papá muere y que relata la Biblia que él vuelve, que él entonces es colocado como rey. Se supone que él iba de vuelta al palacio. Pero es que, ¿de cuál palacio en sí estamos hablando? Y cuando lo vemos a la luz de nuestra vida, de nuestro día a día, ¿cuál exactamente es nuestro palacio? Porque lo que Josías quería implementar era ir de vuelta al Señor, ir de vuelta al Creador, ir de vuelta a lo que sus antepasados en algún momento predicaron, no ir de vuelta a lo negativo que él estaba conociendo en lo inmediato. Y es en el espejo que muchas veces nosotros nos vemos. Queremos todos los beneficios que nos da el palacio del Señor, mas no queremos ingresar ante el palacio de Dios. Queremos los beneficios que nos ofrece el reino del Señor, pero no queremos militar bajo las leyes de ese palacio. Continúa relatando la Biblia en el verso número 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, refiriéndose a Amón, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Aparte de la vida negativa que este hombre llevó, las consecuencias que tuvo también fueron atroces. Y ahora póngase a pensar, ¿cómo a un rey lo van a ejecutar en su propia casa? ¿Cómo a un rey le van a quitar la vida en su propia casa, a sus propios siervos? ¿Qué pasaba por la mente de estos siervos al momento de ejecutar al rey? ¿Por qué no había un nivel de respeto ante la figura de un rey? La figura de un rey aún al día de hoy es una figura solemne, es una figura respetada, es una figura prácticamente intocable. Entonces, ¿cómo estos siervos tomaron la decisión radical de simplemente matar a este hombre? ¿Qué estaba pasando en el reinado de este hombre que estos siervos, con solamente 2 años en el poder, deciden simplemente matar a este hombre? Algo no iba bien, algo andaba mal, algo estaba sucediendo que era totalmente negativo y tenía que ser erradicado. Cuando este hombre lo asesinan, sigue relatando la Biblia, que entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Ahora vamos entendiendo un poquito lo que leímos al principio. Josías fue puesto prácticamente a raíz de lo que se percibe como un accidente o un incidente. Josías fue puesto, si lo vemos desde afuera, erróneamente o aceleradamente. Digamos que fue puesto antes de tiempo, así lo pudiéramos analizar a través de nuestros ojos humanos. Pero el plan del Señor era otro. Josías fue puesto como rey a los 8 años. Y aquí hay algo interesante, y es algo que, aunque la Biblia no relata directamente, es la similitud que hay. Este hombre fue puesto como rey a los 8 años. Pero cuando Josías nace, su papá apenas tenía 16 años. Cuando el papá de Josías muere, este hombre muere de 24 años. Aquí hay una similitud muy grande. ¿Cuál similitud? ¿Qué significa esto? El periodo en el que Josías vive es 8 años. Cuando su padre muere, que él es puesto como rey,
La coincidencia es muy grande de que es justamente en ese número 8, que es el mismo número o el mismo día que bajo la ley tiene que ser circuncidado un niño judío. ¿Qué significa esto? Este pacto, la circuncisión, lo que significaría la circuncisión para los judíos o para el pueblo de Dios en aquel entonces, prácticamente es el mismo símil que está haciendo el reinado de Josías. Era el pacto evidente que el Señor iba a restaurar algo en su pueblo. Josías no llega al poder simplemente porque sí. La Biblia no relata todos estos años simplemente porque sí. La Biblia está relatando evidentemente que independientemente de que este niño simplemente tenía 8 años, había un pacto evidente de Dios con este rey Josías. Había un pacto evidente de que él tenía el respaldo del Señor, y asimismo como un niño debía ser circuncidado a los 8 días de nacido, asimismo es erradicado el rey Amón de la tierra a los 8 años de que Josías está en vida, y prácticamente ese nuevo renacer lo tiene Josías en el reinado. Pero ¿a dónde viene todo esto? ¿Qué exactamente significa esto? Cuando Josías es puesto como rey, la Biblia relata todos estos buenos atributos. Ahora bien, la Biblia nos relata lo que probablemente a cada uno de nosotros nos pasó por la mente: ¿cómo un niño de 8 años puede gobernar? ¿Cómo un niño de 8 años puede gobernar? Porque como leíamos al principio, como hablaba al principio, usualmente lo que asociamos con niñez o con juventud es negativo. Lo asociamos con inexperiencia, lo asociamos con que no sabe cómo hacer las cosas, lo asociamos como que hay que guiarle. Pero lo que nunca pensamos es que este niño o un niño de 8 años usualmente siempre está dispuesto, usualmente siempre quiere hacer las cosas, usualmente nunca pone un pero, usualmente nunca tiene malas mañas, usualmente nunca se queja, porque un niño de 8 años aún no sabe. Entonces lo que nosotros vemos como un adjetivo negativo es exactamente lo que el Señor utilizó para que su pueblo, su reino, vuelva a ser nuevamente establecido. Pero ahora bien, la forma en la que Josías regresa o vuelve al palacio no es la misma, porque Josías, en ese momento en el cual su padre fue ejecutado, Josías era el hijo de un rey pagano. Y usted puede decir, ¿cómo un rey de la línea de David, un rey de ¿cómo usted le va a decir pagano? Sí, porque la misma Biblia relata que el hombre era un idólatra. La misma Biblia relata que el hombre dio su espalda al Señor. Entonces Josías se encuentra en esa situación siendo el hijo de un rey pagano, pero regresa al palacio siendo el rey puesto por Dios, honrando al Señor. Y allí se encuentra la diferencia. Ahora, usted se puede preguntar, pero ¿y esto cómo me aplica a mí? Yo le explico. Asimismo, en la circunstancia que se encontraba el rey Amón, asimismo nos encontramos nosotros en muchísimas ocasiones. Tenemos ídolos, tenemos altares que hemos hecho que ocupan el lugar del Señor. Le damos el lugar a cosas y priorizamos cosas que nada tienen que ver con el Señor. Nos encargamos de que otras cosas prioricen lo que se supone el Señor debería sostener. Y estas cosas se convierten en el centro de nuestras vidas. Estas cosas se convierten en el centro de nuestro palacio. Estas cosas se convierten en el centro de nuestro reinado. Y el Señor es totalmente desplazado de ellos. Y le damos las espaldas a Dios. Y usualmente tenemos lo mismo que tuvo este rey. Tenemos un periodo muy corto de satisfacción, porque el centro de nuestro reinado no es Dios. Y usted pudiera preguntarse, pero ¿cómo si yo soy cristiano? Es que ese es el punto. El problema es que sigue pasando dentro de las iglesias. Para una persona que no conoce a Dios, esa persona no tiene nada que ver con un reinado que esté fuera de la voluntad de Dios. Esa persona no se encuentra con ningún tipo de circunstancias negativas en ese aspecto. Esa persona está feliz y contenta. El problema es cuando nosotros hemos puesto nuestra mano en el arado del Señor y aún así elegimos construir ídolos. Y aún así elegimos tornar nuestra espalda ante Dios.
Y yo sé que lo común cuando hablamos de esto, y más, ¿verdad?, en la figura de un pastor, es que el pastor entonces reclame, es que la iglesia va primero, es que el ministerio va primero, es que... Y todas estas cosas que a veces mal importantizamos, aunque son necesarias. Pero déjeme decirle algo, ese exactamente no es el reino del que yo quisiera hablarle el día de hoy. Hablemos de lo que sucede cuando nadie más nos ve. Cuando simplemente se supone que estamos en nuestro estado original con el Señor. Cuando solamente estamos usted y Dios, yo y Dios. En ese momento allí usted pudiera decir que su reino, su palacio es gobernado por Dios o es gobernado por los ídolos. En ese momento en el cual el Señor demanda un poquito de nuestro tiempo, ¿estamos siendo nosotros gobernados por Dios o por los ídolos? Y aunque la Biblia dice que Él nos eligió a nosotros, entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, si Él me elige a mí, se supone que yo debería de corresponderle. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Usted eligió a su hijo. ¿En qué sentido? El bebé nace y el bebé no tiene la opción en el hospital de decir, no, yo prefiero que este sea mi papá. Sino que usted va y usted dice, ese es mi hijo. O cuando el bebé nace, ¿verdad?, que sale de la mujer, automáticamente, este es mi hijo. Usted sí tiene potestad sobre el bebé no tiene ningún tipo de potestad sobre usted. Cuando usted va a un trabajo y un jefe, un dueño de empresa, a usted lo selecciona, esa persona tiene potestad sobre usted y usted le corresponde a esa persona. Cuando el jefe le dice qué hacer, usted lo hace. A la velocidad que le digan, cómo se lo pidan, de la forma que se lo pidan, aún usted tenga que comprometer su ideología. Al fin y al cabo, ¿qué importa, verdad? Pero entonces esta es la misma circunstancia con Dios. Si Dios nos eligió a nosotros, ¿por qué no somos igual de comprometidos con Él? Y nada tiene que ver con nuestra vida eclesiástica, nada tiene que ver con el sistema que hoy en día tenemos, que aunque sirve para crecer en Dios, aunque sirve para seguir preceptos y directrices bíblicas, si antes no hay una obediencia, si antes no hay un palacio gobernado por Dios, nada de lo sistemático puede funcionar. Queremos iglesias llenas de la presencia de Dios, pero tenemos cuartos oscuros vacíos. Queremos iglesias llenas de milagros, pero tenemos casas sin aceites. Queremos iglesias llenas de libertados, pero en nuestras casas somos cautivos. Queremos ver a los enfermos ser sanados y nosotros somos los enfermos. Queremos ver milagros, queremos ver prodigios, mas sin embargo nosotros no podemos ni siquiera comportarnos como un milagro de parte de Dios. Y yo quiero ser un poco respetuoso, pero me quiero salir un poco de la historia y decir, yo entiendo que es lo mismo que este niño de 8 años pudo reconocer. Para que un niño de 8 años sea tan radical y pueda decir, esto es lo que yo conozco, pero esto no es lo que yo quiero seguir, la única respuesta que hay para eso es decir, algo anda mal. La única respuesta que yo le puedo encontrar en mi mente es decir, algo anda mal. Este niño no pudo tomar una decisión por sí mismo. El mismo Espíritu de Dios tuvo que guiarlo a decir, esta no será la forma en la que vamos a gobernar. Yo no puedo continuar con los designios o las directrices de mi abuelo y de mi padre y continuar gobernando de espaldas ante Dios. Yo me imagino que en algún momento, si él tomó la decisión de seguir el reinado de su antepasado David, tuvo que decir, espérate un segundo, si comparo el reino de mi papá Amón y comparo el reino de mi antepasado David, aquí no hay el mismo nivel de gloria que yo estoy buscando, aquí no hay los resultados que yo estoy buscando, aquí no está el tipo de muerte que yo estoy buscando, aquí no está el tipo de gobierno que yo quiero llevar. Yo no quiero morir traicionado, yo no quiero tener simplemente un gobierno de 2 años, yo no quiero tener pocos siervos, yo no quiero tener un gobierno débil, yo quiero tener un gobierno en donde no podamos adorar al Señor. Algo tuvo que reconocer. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros reconocer cuando perdemos el enfoque de parte de Dios?
Estamos nosotros capacitados para entender cuando nos salimos del palacio del Señor, entramos al palacio que está lleno de ídolos, entramos al palacio de Baal, entramos a hacer todo lo negativo. ¿Reconocemos nosotros exactamente lo que tenemos que hacer? ¿O simplemente hacemos como Amón, que decidió seguir lo que él vio de su padre? Y es el problema. Esta historia es una de las historias menos contadas, y aunque esto es contradictorio, sí, todos conocemos de Josías, pero todos no sabemos la historia. Todos no la entendemos, porque muchas personas, cuando se refieren a este tema, se refieren al niño de 8 años que gobernó. Pocas personas dicen el rey que convirtió el reinado de nuevo ante los ojos del Señor, el niño que decidió no servirle a ídolos, el niño que enderezó todo un pueblo a servir nuevamente a Dios, el niño que restauró el templo nuevamente y no quiso seguir adorando a Baal. Pero siempre nos enfocamos en lo mínimo, en lo insignificante. Importantizamos nuestros ídolos y minimizamos a Dios. Y queremos recibir de Dios el beneficio que nuestros ídolos no nos pueden dar, pero queremos el placer que los ídolos ofrecen y el Señor no. Y estos son de los mensajes que causan pocos amenes. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero son realidades que enfrentamos día tras día. En un promedio, hay muchos estudios alrededor de esto, así que no tenemos una cifra exacta, pero uno de los estudios más recientes, si no me equivoco, y perdónenme, no tengo el dato, que es responsabilidad de mi parte, pero se lo comparto como me acuerde. Un ser humano toma en promedio de 75 a 128 decisiones por día. Matemática simple, aquí todos saben que me gustan los números, y más cuando son en papeles y en verdes. Si son todas estas decisiones las que tomamos y dividimos y decimos, ok, vamos a simplificar, solamente digamos, vamos a tomarlo en números pares, 100, que ya vi los ojos de mi esposa para arriba y para abajo, 100, sencillo, dividamos 100 entre 2, 50, amén. Bien, perfecto. Entonces, vamos a decir que 50 decisiones fueron negativas y 50 decisiones fueron positivas. Perfecto. Pero si solamente nos quedamos con esas 50 y volvemos a hacer el mismo ejercicio, dividimos de nuevo, 50 entre 2, 25. De acuerdo, perfecto. Usted puede decir conscientemente, pararse el día de hoy en este templo y decir, sí, yo he tomado 25 decisiones de acuerdo al Señor el día de hoy. Yo conscientemente tomé 25 decisiones que agradaron al Señor el día de hoy. Yo conscientemente elegí al Señor una y otra vez el día de hoy. Yo conscientemente elegí cuidar el el templo del Señor el día de hoy. Yo conscientemente prioricé el servir a Dios el día de hoy. Yo conscientemente le di la espalda a mis ídolos por servir a Dios el día de hoy. Si usted conscientemente puede decir esto y todas estas respuestas serían sí, felicidades, usted está muy cerca de Josías. Pero si estas respuestas caen en el no, está muy cerca de Amón. Y mi consejo sería que se arrepienta antes de que sus propios siervos los maten. No tenemos en mente que tenemos que retornarnos al palacio del Señor. No tenemos en mente que cada día es una oportunidad nueva para poder servir al Señor. Hay un texto que yo escuchaba esta madrugada de la boca de un rabino. Este rabino decía, este señor habla español, me sorprendió mucho, es un rabino de la ciudad de Nueva York, y él decía, en algún momento me gustaría poder decirle a católicos, a cristianos y a judíos que tenemos que unirnos porque predicamos a un mismo Dios. Y algo que me llamó poderosamente la atención era que él decía, cuando nosotros despertamos, oramos y le decimos al Eterno, gracias porque devolviste nuevamente mi alma a mi cuerpo para yo poderte servir feliz y agradecidamente. Y muchos de nosotros, en esta iglesia no pasa, muchas personas en muchas iglesias se despiertan y lo último que pueden acordarse es de agradecer a Dios. Cosas muy mínimas. Y estas cosas yo sé que suenan legalistas, suenan religiosas, suenan tontas, discúlpenme la palabra.
Pero si minimizamos el agradecer a Dios por algo pequeño, ¿cuándo tendremos la oportunidad de agradecer a Dios por algo grande? Si este joven, si este niño de 8 años no hubiese valorizado el hecho de él decir: no continuaré como un reino como el que he visto, ¿cómo pudiéramos recordarlo tan grandemente como el pequeño rey que cambió el rumbo de la historia? Si él no hubiese derrumbado los altares, si él no hubiese quemado los ídolos, ¿cómo lo pudiéramos recordar como el que construyó nuevamente el templo, como el que inició estas actividades, como el que inició estas tareas? Entonces nosotros, si no podemos elegir a Dios en decisiones pequeñas, ¿cómo nosotros esperamos que el Señor en algún momento nos diga: bienvenido, de vuelta al palacio estás? Si no podemos elegir al Señor en una casa pequeña, ¿cómo lo elegiremos en un palacio? Y esta matemática aplica en todo. Hay personas en sus trabajos que dicen: yo voy a ser responsable cuando me hagan jefe. Esa posición nunca llega. Muchos hombres que dicen: yo me voy a comportar diferente cuando el Señor me prospere aún más. Esa prosperidad nunca va a llegar. Muchas personas que dicen: es que yo voy a empezar a ahorrar y a ser más responsable con mis finanzas cuando haga más dinero. Ese más dinero nunca va a llegar. Yo voy a comportarme mejor cuando tenga mayor exposición. Esa mayor exposición nunca va a llegar. Porque son las decisiones pequeñas que nos llevan a lo grande. La Biblia resalta que en el mismo verso, en la misma oración, y se lo leo para no mentirle, Segunda de Crónicas 34, verso 1, Josías comenzó a reinar a los 8 años, punto y seguido. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 31 años, punto y aparte. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. No dice: Josías esperó que le hicieran la ceremonia de su reinado. Josías esperó tener un gabinete estable. Josías esperó ser un rey experimentado. No, dice que este hombre en el mismo verso eligió ser fielmente, continuar lo que aprendió de un antepasado. Fielmente al instante eligió al Señor. Y usualmente nosotros nos vemos en situaciones en las cuales decimos: no, es que el Señor se puede esperar un poco. Es que yo no necesariamente tengo que elegir a Dios en este momento. Es que el Señor sabe. Sí, el Señor sabe lo alejado que está nuestro corazón de Él. El Señor no puede entender nuestra concupiscencia. ¿Por qué? Porque el Señor no es lo suficientemente inteligente y capaz. No, al contrario, nos creó. Pero Él no puede entender cómo nuestra mente reprobada continúa acercándose a la concupiscencia, continúa acercándose a lo que es de negativo y lo que va en detrimento de nosotros, y no elige vivificar el espíritu. Y son en esas pequeñas decisiones en las cuales debemos de ser radicales. Y para mí, y creo que por eso esta historia ha rondado tanto en mi cabeza por tantos días, ¿qué enseñanza tan grande en que un niño de 8 años pueda ser más radical que todos nosotros aquí que somos adultos? No solamente radical, yo me voy al otro extremo. ¿Qué enseñanza tan grande que un niño de 8 años que no conocía un reinado acorde al Señor, eligió tener la suficiente valentía en decir: yo decido no seguir viviendo para esto y cambiar? ¿Por qué? Porque pónganse a pensar por un momento. Su padre lo asesinan sus propios siervos, pero el próximo verso dice que las personas entonces prácticamente asesinaron a estos siervos. Y usualmente dentro de un reinado, todas las personas que se encuentran allí van acorde a la filosofía de ese rey. Este muchacho no simplemente estaba diciendo: yo elijo a Dios. Este muchacho estaba diciendo: yo elijo a Dios y no me importa lo que esta gente pueda hacer.
Yo elijo a Dios y no me importa si esta gente quisiera matarme a mí luego o no. Él no se estaba enfrentando simplemente a una pequeña decisión. Mataron al padre, pero yo imagino que las mismas personas seguían en el palacio. Los que cocinaban, los siervos, los sabios que aconsejaban a su papá, probablemente aún personas de su abuelo, personas que a lo mejor sirvieron dentro de ese palacio por décadas. O a lo mejor líneas de pensamientos que se mantuvieron intactas por décadas. Y usted me va a decir a mí que este niño de 8 años va a cambiar el rumbo de un reinado. Y ahora no es como que ya no es un niño tan inexperto, ¿eh? Pero ¿sabe por qué, mis hermanos? Por lo mismo que Jesús dijo que por eso de las personas que son así le pertenecen el reino. Porque son radicales, porque mueren a este mundo, porque mueren a los deseos de la carne, porque mueren a lo que esto pueda darles, porque mueren al beneficio rápido, porque mueren al placer inmediato, porque mueren a todas estas cosas y eligen lo eterno. Este niño tomó la decisión de un niño, ¿cuál? Hacer lo que hay que hacer y punto. Pero en este caso, él hizo lo que había que hacer correctamente. Él nada le costaba decir, ok, vamos a seguir con la misma línea que hasta ahora conocemos. Pero él decidió ser radical aún a su corta edad. Él decidió honrar el Dios de sus antepasados aún a su corta edad. Y yo me puedo imaginar todas las cosas que pudieron pasar por su mente. Y una de las cosas que yo hubiese dicho a lo mejor en esa circunstancia sería, si mi papá y mi abuelo, que fueron las personas que yo tuve la oportunidad de tener una interacción directa, servían a estos ídolos, servían a estos dioses, servían a Baal, y ambos tuvieron fines malos, ambos no fueron, que digamos, exitosos. Yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero tomar de referencia el reinado a lo mejor de mi antepasado David, porque este hombre fue diferente. Y ese tipo de decisión es la que tenemos que usted y yo vernos en el espejo. Él en ese momento no pensó lo que usted y yo sí pensaríamos de adultos. Pensaríamos en qué van a decir. Si usted el día de hoy le dice, mira, serás el nuevo presidente, un nuevo rey o la nueva reina, lo primero que a usted le... ¿sabe qué? Perdóneme, a usted no le va a pasar eso por la mente, usted es muy santo. Pero lo primero que a mí me pasaría por mi mente es, ¿cómo yo le explico a este país que yo voy a ser su presidente, pero también soy un pastor? A lo mejor usted no lo piensa, yo lo entiendo, yo sí. ¿Cómo yo le explico a esta gente que yo a lo mejor no pueda tener una reunión de estado porque tenga que ir a un culto? Y esto era lo que Josías estaba negando. O sea, en ningún momento él hizo algo diferente, él simplemente cambió el enfoque del palacio. Él simplemente decidió que ya no se le iban a hacer cultos a Baales, ahora se le iban a hacer al Señor. Él simplemente decidió que ya no iba a ser un palacio dedicado a ídolos paganos, sino que iba a ser ahora dedicado ante Dios. Continúa diciendo el verso 25. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en el sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Y ahora, si conectamos estas dos cosas, conectamos la historia con el capítulo de Crónicas, perdónenme, dejamos el verso número 2, continuamos en el verso número 3. Dice que a la edad de 17 años, y estoy leyendo en la TLA, el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David. 4 años después comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios Baal. También quitó las imágenes de la diosa Astarte.
las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. Josías ordenó que destruyeran todo eso hasta hacerlo polvo, y que luego esparcieran el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios en ellos. Después mandó a quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses, y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyeron esos altares. Él no simplemente se quedó en voy a reinar, voy a instaurar al Dios de Israel nuevamente. Él fue nuevamente radical, y ya con un poquito más de edad tomó la misma decisión. Vamos a quitar los altares, vamos a destruir todo. Aún las personas que ofrecieron sacrificio, exhumen esos cuerpos y quemen esos huesos. Nosotros estamos dispuestos a quemar todas las cosas que le sacrificamos a Baal por Dios. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a negar por Dios? Y volvemos a lo mismo, nada tiene que ver con estas cuatro paredes, nada tiene que ver con lo sistemático, iglesia. Tiene que ver con nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón con Dios? ¿Dónde está nuestra vida con Dios? ¿Dónde está nuestra intimidad con Dios? ¿Dónde está lo que nosotros hacemos? Piénselo de nuevo en un aspecto plano. Usted conoce a un doctor. ¿Por qué usted reconoce a un doctor? Porque va probablemente de 8 a 4 o de 9 a 5 todos los días a su consultorio. Y usted lo ve en el súper y usted lo ve con la ropa adecuada de acuerdo a su profesión. Y usted habla con un doctor, y no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero los doctores son demasiado aburridos, a menos que usted le hable de medicina. Ahí la cosa toma otro color. Porque ellos hablan de lo que viven, de su vida, de lo que conocen. Usted habla con un abogado, y usted, ¿por qué lo va a conocer? Lo mismo. Usualmente tienen la ropa de cuando tienen litigios. Cuando hablan siempre se quieren referir a las leyes, siempre, y usted lo va a reconocer porque se pasan el día entero en su bufete de abogado. La pregunta es, si una gente tiene una interacción con nosotros, ¿puede esa persona determinar que nosotros somos siervos del Dios viviente? ¿Cómo pueden las personas leernos y saber que probablemente nosotros podemos arrojarle un poquito de luz a sus vidas? Entonces ahí es donde a veces las cosas se aprietan, porque todos aquí conocemos el verso: dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿A quién usted le dio hoy por gracia lo que recibió del Señor? Y yo le aseguro que usted tuvo la oportunidad de interactuar, aunque sea con una persona. Aunque sea con una persona. Y esa persona tuvo la oportunidad de leerlo a usted. Esa persona tuvo la oportunidad de decir: esta persona quemó sus Baales por Dios. Y probablemente esa persona que usted tuvo la interacción se encontraba dentro de las 25 decisiones que se lo simplifiqué, para que vea lo bueno que soy. No me fui con el estudio, son números tan altos, 78, 120, 25. Pero seguimos eligiendo darle la espalda a Dios. Y seguimos esperando que Dios no nos dé la espalda a nosotros. Esto no tiene coherencia alguna. Sigue diciendo, y con eso cierra ese texto: ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyeron esos altares. Esto mismo hizo Josías en todo Israel y Judá, y no solo en las ciudades, sino también en los pueblos cercanos. Después, a los 18 años de reinado, Josías le ordenó a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a su secretario Joab, hijo de Joarcás, que repararan el templo de Dios. Y aquí hay puntos claves, y ya con esto vamos cerrando. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero aquí hay puntos claves para nosotros rescatar. Y me incluyo, por eso dije nosotros, porque nunca será un ataque a usted. Siempre es un ejercicio de introspección.
Pero estas son de las cosas que nosotros tenemos que asimilar y entender como nuestras vidas. Nosotros no podemos continuar leyendo la Biblia simplemente para acumular información o leer historias. Para eso lea un libro, hay libros muy buenos. Nosotros tenemos que ver la Biblia desde lo que realmente es un espejo para nosotros. Yo no puedo leer la historia de Josías y no reflejarme en él. Yo no puedo leer la historia de Amón y no reflejarme en él. Y usted puede decir, pero es que yo no tengo siervo, a mí nadie me va a matar. Bueno, usted no tiene siervos, es muy cierto. Usted tiene deudas, usted tiene enojos, tiene dificultades. Y todas esas cosas usted diariamente lo matan. Y todas esas cosas diariamente se convierten en su ídolo. Y todas esas cosas diariamente se convierten en su problema. Entonces, no podemos seguir leyendo simplemente por leer. En algún momento tenemos que tomar una pausa y decir, ese soy yo. Yo soy ese Pedro que negó a Jesús. Yo soy ese Job que le pidió a Dios que lo matara. Yo soy ese David que falló. Yo soy ese Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida. Nosotros hemos desarrollado yo prácticamente le diría que es casi como un delirio o un estado de entender que Dios no tiene que dar todo. La misericordia ha hecho, si yo puedo ser un poco sincero con ustedes, la misericordia nos ha hecho un poco de daño, porque entendemos que merecemos todo. Y decimos, no, que yo les pido a Dios. Claro que sí. Y cuando analizamos nuestras vidas y nos tenemos que dar un grado, quedamos bien lejos de donde el Señor a lo mejor esperaría que estemos nosotros. Entonces, si yo me veo y digo, yo también soy ese Pedro que negó a Jesús. Si yo me veo y digo, yo también soy ese Pablo que perseguía a la iglesia. Si yo me veo y digo, yo también soy ese Habacuc que contendió con Dios. Si yo me veo y también digo, yo también soy ese profeta Amós que como que no entendió bien lo que el Señor decía. Si yo me veo y digo, yo también soy ese Ezequiel que sí era un profeta de nivel, pero como que a veces nos costaba un poquito. Si yo me reflejo en cada una de estas cosas, ya la Biblia pasa de ser, sí, la Biblia. Ahora la Biblia se vuelve en el manual que yo quiero leer para entender cómo se supone que yo debo de comportarme. ¿Qué se supone que yo debo de evitar? ¿Qué se supone que yo debo de hacer? ¿Cómo se supone que yo debería de caminar y actuar? Y aquí hay unas preguntas que con mucho respeto yo quiero, ¿verdad? Hacer un quote o repetir las palabras muchas veces mi pastor. Son las preguntas que el Espíritu Santo hace, lo que martillaba en mi corazón. Ya ven que a lo mejor ustedes muchos lo pudieron ver. Hoy yo adoré contento porque había una presencia poderosa. Pero si les soy sincero, adoré triste. Y adoré triste por algo que yo experimenté hoy. Y yo se lo quiero compartir no para que usted me eleve, porque inmerecedor de su gracia y su favor soy. Pero se lo quiero compartir porque si le puede servir aunque sea 1% de inspiración, con eso creo que es el trabajo. El día de hoy yo inicié mi día a las 3 de la mañana. Tenía que ir para la frontera con México en Laredo. Y yo tenía planes muy organizados, que los que, ¿verdad? Creo que todos, pero la gran mayoría saben que yo soy muy simétrico. Y mis planes organizados simétricamente no salieron muy bien. Todo salió mal. Nada salió bien. Todo salió mal. Llego a la frontera y lo que se tenía que tomar media hora se toma 2. Perdón, 1:30. Póngale 1:30. La otra media fue un error de nosotros. Salgo de ahí a otra reunión y cuando llego, lo que supone que tenía que ser un proceso de media hora se convierte en un proceso de la persona que tiene que darte eso no se encuentra aquí. Y a todo esto, que usted puede decir, pero es que eso no importa. Lo que pasa es que esa persona no estando allí me hizo perder casi $500. ¿Y por qué, pastor, lo hizo perder $500? Porque es que yo tenía que venir a predicarle a usted esta noche. Y entonces dije, ok, no hay problema, hagamos algo.
esa persona estará aquí mañana. Sí, va a estar aquí mañana. Ah, perfecto, yo vengo mañana entonces. Y yo entonces lo que tenía que hacer de manejar 6 horas y dejarlo resuelto, las manejé, pero no los resolví. Entonces mañana tengo que empezar mi día a las 2:30. ¿Por qué a las 2:30, pastor? Porque a las 4 tenemos la oración, pero se supone que yo tengo que estar en la carretera aunque sea a las 3:30 para volver a México. ¿Por qué, pastor? Porque tengo un contrato con ese cliente. Y si no le cumplo, mi problema de $500 se puede convertir en un problema de $2,000. Porque yo leí las letras pequeñas. Y dice que si yo incumplo, mi multa es de 1,500. Pero a todo eso, ya yo también tenía el plan del viernes, que me tocaba ir a Oklahoma. Entonces mi día va a iniciar a las 2:30 de la mañana y va a terminar a las 2:30 de la mañana. Y yo sé que si yo hubiese llamado al pastor, a la pastora, a mi esposa, la pastora Rebeca, cualquiera me hubiese dicho, no, tranquilo, aquí lo que más hay es palabra y predicadores. Pero es que mi compromiso es con Dios, no es con ninguna de estas 3 personas que tanto amo. Y luego de con Dios es con ustedes. Y yo se lo digo porque a mí me pasó. Yo en un momento estuve en una silla escuchando pastores y predicadores diciendo, a lo mejor usted no lo dice, yo sí lo dije, qué baboso, perdónenme la palabra. ¿Cómo se venden? ¿Cómo? Pero lo que Josías dio, yo también lo experimenté cuando me cayó la primera gota de aceite en mi ungimiento. Hay un peso, hermanos. Hay una responsabilidad que no se puede tomar por ligero. Lo que él experimentó fue el compromiso de guiar a un pueblo a maldición o a bendición. Y es lo mismo que el compromiso de cada uno de ustedes acá. Usted no tiene que esperar a ser pastor para comportarse como uno. Más importante aún, mire, el pastorado es sistemático. Lo que realmente importa es que usted es un siervo de Dios. Y usted no puede esperar a que Dios lo eleve cuando usted no le puede ser fiel a Dios en lo poco. Mi problema asciende los 500. Yo estoy muy lejos de ahí. Yo tengo que volver a pagar un empleado un día. Tengo que volver a gastar pagar los gastos de traslado. Probablemente tenga que cancelar otro contrato que ya está firmado, que mi multa de ese son 500. Va muy lejos. Y usted me puede decir, pero es que usted está loco. No, yo no estoy loco. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué usted está haciendo, pastor? Yo, para los que no saben, me botaron de mi trabajo hace 2 semanas. Yo era el número 2 en una empresa que produjo $8 millones el año pasado. Teléfono de compañía, vehículo de compañía, tarjeta de crédito abierta, muchos otros beneficios. Pero el Señor me había dicho hace mucho tiempo, hermano, crezca la compañía. Y el miedo me invadía y lo postergaba y lo postergaba y lo postergaba. Y desobedecí, mi pastor me lo dijo, Dios me lo dijo, todo el mundo me lo decía, desobedecí. Entonces Dios hizo lo que usualmente Dios hace, por eso lo digo desde mi óptica para que usted no lo pase. Y Dios dijo, ok, tú no vas a entender, yo te voy a hacer que entiendas. Y ese día me botaron por las buenas. Vete a la casa, limpia la guagua, saca pertenencias. Simplemente que no nos estamos entendiendo. No te sientas botado. Si no me tengo que sentir botado, entonces déjame el sueldito, déjame mis accioncitas. Me liquidaron las acciones que tenía en la compañía, tenga su chequecito, perfecto. Pero me botaron. ¿Y por qué yo puedo ser tan radical? Porque, para los que no saben, iniciamos la segunda compañía, la compañía de transportación. Aún me falta un permiso, y ese permiso puede que llegue en 15 días, 20 días, quién sabe. Y sin ese permiso es muy difícil operar. El Señor, dentro de su misericordia, nos permitió operar. Me pude contactar con unas personas que venden estas cosas que tenemos que mover. Y lo que se supone que yo tenía que producir en mi empleo en 15 días, lo he producido en 3 días.
por eso yo tengo que ser radical. Por eso yo puedo morir al mundo. ¿Por el dinero? No. Porque yo también morí al dinero. El dinero es parte del mundo. Yo mientras estuve estudiando mis primeros 2 años de universidad, comía con $2 al día. Pero yo decía, en algún momento me voy a graduar. En algún momento voy a salir de aquí. Porque el dinero no me alcanzaba. Yo moría a eso también. El dinero es parte del mundo. Muera a eso. Pero ¿sabe lo que también yo morí? Yo morí a interponer mis deseos. Y eso pudo pasar porque al momento de mi despido lo único que llegó a mi mente fue: mi diezmo va a bajar. Y yo imagino que el Señor, porque todos saben, ¿verdad?, que el Señor tiene un humor negro. Eso no es bíblico. Yo imagino que el Señor se rió y dijo: ay, tontito. Y me acordó una oración que yo tuve hace como un mes, que yo le dije al Señor: Señor, yo la tuve con mi pastor, porque siempre es bueno tener testigos. Yo quiero empezar a guardar un día para el Señor. Y el día que tengo contemplado sería guardar Shabbat. Pero es que se me complica porque me llaman de la empresa, tengo personas trabajando. Pero esa oración llegó al trono del Señor y el Señor dijo: no te preocupes, yo te voy a devolver el día. Yo te voy a sacar de ese trabajo. Ahí tienes tu día para que me lo dediques. Yo le cuento esto y lo hago en tono de chiste, pero de verdad que le quería abrir mi corazón, porque para mí ese es el nivel de radicalismo que tenemos que tener. ¿Por qué adoraba a triste pastor? Porque nos hemos acostumbrado a lo mismo. Y si cada uno de ustedes analiza, hoy fue diferente. Desde un principio había un mover de Dios. Desde un principio el Señor quería hacer cosas. Desde un principio Dios estaba llamando nuestra atención. Cuando inició la prédica yo hice una pregunta y nadie pudo responder, porque estamos acostumbrados a lo mismo. Vamos a venir, escuchamos palabras, nos vamos a la casa. Vamos a ir a la iglesia, escuchamos palabras, si tenemos chavos vamos y comemos, si no nos vamos para la casa. Y se ha convertido en un sistema. Pero nadie dijo hoy: qué bueno, hoy es jueves, hoy voy a ir al templo a adorar a Dios. Y yo decía: voy a perder $1,000, pero voy a adorar a Dios. Voy a perder $1,500, pero voy a adorar a Dios. No sé cómo vamos a hacer mañana, pero voy a adorar a Dios. No sé cómo puedo manejar con 2 horas de sueño, pero voy a adorar a Dios. Y si nosotros no podemos llegar a ese nivel de radicalismo, Dios nunca nos va a dar por lo que tanto oramos, por lo que tanto esperamos, por lo que tanto decimos que Dios va a hacer. Los dejo con estas preguntas. Por favor, no respóndaselo usted mismo a Dios. Pregúntese si su pasado, así como Josías, lo que él vio de su padre y su abuelo, pregúntese si a usted lo atrasa o si lo impulsa como lo impulsó a él a tener un reinado o un gobierno diferente. Pregúntese si sus historias del pasado lo atormentan, así como a lo mejor debieron atormentar a Josías, pensando en que su papá, él con apenas 8 años le matan a su papá, le cambian la vida, prácticamente lo dejan huérfano. Pregúntese si esas historias a usted lo agobian o si le sirven de impulso para usted decir: yo amaba a mi pasado, yo amaba X o Y cosa que tuve que dejar, yo amaba a mi papá, yo amaba a X, pero ahora lo que voy a utilizar ese amor para empujar esto que Dios ha depositado en mis manos. Pregúntese si la decisión de hacer la diferencia vale la pena hacerla por Dios o no. La pregunta es si nosotros, como titulábamos, como hablábamos al principio de la prédica, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a volver al palacio de Dios, a hacer las cosas correctamente, a ir al palacio del Señor. O pregúntese si el palacio que usted elegiría sería nuevamente el palacio de Baal, donde tenemos ídolos, donde Dios no es el centro, donde nuestra mente no está para nada en lo eterno. O si usted iría nuevamente al palacio del cual Jesús habló, si usted pudiera comportarse nuevamente como un niño y no pensar en nada externo, sino pensar
en que el reino de Dios le pertenece a usted. Tenga esa conversación con Dios. Testee. Póngale el termómetro a su vida con el Señor. Y cree esa hambre. Tenga expectativas los días que viene a la iglesia. Quiera venir a adorar. No se quiera quedar con lo que usted tanto repite que Dios le dio por gracia. Usted no puede, si usted interactúa con una persona cara a cara y esa persona no se da cuenta que usted tiene a Dios, ni lo publique. Sea honesto con usted mismo. Hay personas que dieron su vida, y lo leemos en la Biblia, y hay personas que continúan dando su vida por esto que usted y yo cómodamente predicamos. Pregúntese a qué palacio usted quiere volver y respóndale usted a Dios. Dele usted su compromiso usted a Dios.